El Todopoderoso quiso depender de ti, hacerse carne cuando le dijeras sí. Quiero acogerte en mi casa, porque a ti Cristo me confió. Buenos días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Acabamos de celebrar la fiesta de la Asunción de María a los cielos sin haber muerto. En ella se cumplen todas las promesas de Dios. Y me encantan las lecturas de esta solemnidad. En la primera lectura del libro del Apocalipsis dice: un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol. Me encanta esta frase, vestida de sol y la luna bajo sus pies. Bueno, sabemos que nuestra Madre Santísima de Guadalupe así es como aparece en el cielo, pero me encanta porque para mí el pecado es esa luna que decide que puede brillar con luz propia. Esa ruptura con la vida divina que nos trajo tantas consecuencias a nivel corporal y a nivel espiritual. Y vemos que María, en cambio, es la mujer vestida de sol. Ella es la llena de gracia. Y en ella, sobre todo, se ven todas las promesas de la victoria de Cristo que nos narra San Pablo en la segunda lectura de Corintios 15, del 20 al 27. Al final dice: pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque lo ha sometido todo bajo sus pies. Y en nuestra Madre Santísima vemos que esto es real, que Cristo venció la muerte y que vendrá a ser unos cielos nuevos y una tierra nueva. Entonces nuestra Madre realmente es imagen de la Iglesia que recibe todo de Cristo, del nuevo Adán. Igual en nosotros, Cristo quiere poner todo lo que nos separa de Él bajo sus pies. Él puede realmente alcanzar esa victoria en cada uno de nosotros. Esa victoria no está reservada para unos pocos, sino para todos y cada uno de los que hemos sido llamados al banquete eucarístico. También en el Salmo 44 dice: hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Esto me encanta porque ¿quién fue el que enjolló a María? Dios mismo la enjolló, la vistió. Realmente es como una niña que se deja dar todo lo que Dios quiera darle. Y en ese sentido es nuestra madre y nuestro modelo para que comprendamos quién es Dios y cómo es que nos viene la santidad, la conversión. Escucha, hija mía, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Es muy lindo porque aquí María fue protegida de toda esta herencia de la casa paterna y de su pueblo, y es liberada del pecado original. Se cumplen realmente, literalmente, estas palabras: prendado está el Rey de tu belleza, póstrate ante Él, que Él es tu Señor. Una belleza que, como les digo, no tiene María por sí misma, sino que ha recibido de Dios mismo, y ella es esa primicia de la victoria de Cristo sobre el pecado, es decir, sobre toda mentira, sobre el ser y sobre Dios. Y vemos también este amor esponsal: prendado está el Rey de tu belleza. Este amor esponsal del cual nos habla el Papa Benedicto tanto, porque Dios no es solamente el Dios creador y el Dios que perdona, sino que tiene un amor esponsal, un amor que quiere esta unión íntima con su criatura, con cada uno de nosotros. Considérate esposa de Cristo, considérate objeto de este amor. Prendado está el Rey también de tu belleza. Y quise entonces para este tema traer lo que nos dice el Papa Benedicto en su libro Introducción al Cristianismo,
cuando reflexiona sobre la parte del credo que dice concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Es muy importante este libro porque nos explica cada uno de los apartes del credo apostólico, que es el que profesamos sobre todo los domingos en la misa y en cada solemnidad. El credo es el tema de nuestra fe. Si para ser cristiano hay que aceptar y vivir cada uno de estos apartes de eso que confesamos. Entonces, en este caso, el Papa nos explica qué significa este misterio de la concepción de Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo y haber nacido de Santa María Virgen. Entonces nos dice primero que el origen de Jesús está en el Padre, o sea, no es que Jesús sea hijo de Dios porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, Jesús ya era hijo de Dios antes de haberse encarnado en María. Entonces, esa procedencia del Padre es completamente distinta a la de todos los demás mensajeros divinos. Entonces, María es ese resto santo de Israel. Es importante que en la Biblia nunca separemos esta visión cristológica, esta visión del credo en las lecturas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque entonces el resto santo de Israel, entonces hay gente que dice, no, el resto santo de Israel, ¿cuáles somos? ¿Cuál es ese pequeño rebaño que sigue fiel? O sea, siempre como extrapolando de estos grandes misterios de la encarnación y de la redención. Y aquí el Papa nos dice, el resto santo de Israel es María, la verdadera Sión, a donde se dirigen todas las miradas llenas de esperanza. Para Lucas, con ella comienza el nuevo Israel. Bueno, no solo comienza con ella, sino que ella es el resto de Israel, la santa hija de Sión, donde por voluntad de Dios comienza el nuevo inicio. Sabemos por esta teología del Papa Benedicto XVI que Dios había pensado desde siempre, desde antes de la creación del mundo, hacerse hombre para hacernos Dios. Es decir, María desde siempre había sido elegida como madre de Cristo, madre de Dios. Entonces ella es además la que le es prometida a Adán y Eva como esa mujer de quien vendría el Salvador. Porque además de haberse hecho hombre, Cristo se hace carne, es decir, toma también sobre sí nuestra herida y nos sana de nuestra herida que portamos en nuestra naturaleza. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Pero dice el Papa, no se llamará Hijo de Dios porque viene del Espíritu Santo, sino que ya es el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios es el poder creador divino. Él aleteaba al principio sobre las aguas. Él transformó el caos en cosmos. Lo leemos en el Génesis 1:2. Y con su venida aparecen los seres vivientes, como dice el Salmo 104:30. Entonces, lo que acontece en María, por obra del Espíritu Santo, es una nueva creación. El Dios que de la nada llamó al ser, realiza un nuevo comienzo en medio de la humanidad. Su palabra se hace carne. Luego, la segunda imagen de nuestro texto que dice, el Espíritu te cubrirá con su sombra, alude al templo de Israel y a la tienda santa del desierto, que mostraba la presencia actual de Dios en la nube que revelaba y a la vez en la nube que revelaba y a la vez encubría la gloria de Dios. Antes, María era el nuevo Israel, la verdadera hija de Sión. Ahora es como el templo al que desciende la nube que introduce a Dios en la historia. Quien se pone a disposición de Dios desaparece con él en la nube del olvido y de la insignificancia
para participar en su gloria. Estamos ocultos con Cristo en Dios. Desaparecemos de ese yo que quiere ser autosuficiente y autónomo y empezamos a participar de su gloria. Entonces, para la fe de la Iglesia, que Jesús no tenga padre humano no es la razón de su filiación divina. La filiación divina de la que habla la Iglesia no es un hecho biológico, sino ontológico. No un acontecimiento que tiene que ver con el tiempo, sino con la eternidad de Dios. Dios es siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo. No fue que porque se encarnó, entonces ahora hay un Hijo, sino que siempre han sido estas tres personas en un solo Dios verdadero. La concepción de Jesús no significa que haya nacido un nuevo Dios Hijo, sino que Dios Hijo atrae hacia sí la criatura hombre en el hombre Jesús, de modo que Él mismo es hombre. Entonces, Cristo es el que nos atrae a todos a Dios, empezando por María. Entonces no es que Cristo haya sido el primer despierto, como dicen algunas personas del New Age, que es el que tomó conciencia de ser hijo de Dios y entonces es nuestro maestro porque hay que tomar conciencia de que somos hijos de Dios. No, la filiación divina significa que Jesús es Dios por su ser, no por haber tomado conciencia de que es hijo de Dios. Y en realidad Él no vino a decirnos que somos hijos de Dios, a mostrarnos cómo es ser hijo de Dios o a enseñarnos cómo es ser hijo de Dios, sino que en Él, por la unión con Él, que se realiza sobre todo en los sacramentos, es que nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Tenemos el poder de hacernos hijos de Dios, como dice San Pablo. Entonces la Iglesia nos muestra a un Jesús que no es un maestro, sino que realmente es el mediador con el Padre. Nosotros nos convertimos realmente en dioses cuando comulgamos, cuando somos bautizados, cuando recibimos cualquiera de los sacramentos. Estamos realmente siendo incluidos dentro de la naturaleza de Dios y en esta relación trinitaria. Entonces no es que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo consciente de la cabeza para imaginarnos que somos hijos de Dios y entonces tener esa actitud y esa conciencia como algo que yo tengo que traer y producir adentro. Es un don que no se ve. El Papa nos dice, la fe es una decisión por la que yo considero que lo que yo no veo es más real que lo que veo. Entonces es importante saber que esta filiación divina nos es dada en los sacramentos, aunque nosotros inmediatamente no podamos ver qué es lo que sucede cuando esta sangre divina empieza a correr por nuestras venas. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta concepción de Jesús por parte de la Virgen por obra del Espíritu Santo? Dice el Papa, ya el Antiguo Testamento nos había mostrado una serie de nacimientos milagrosos ocurridos en momentos claves de la historia de la salvación. Sara, la madre de Isaac, en Génesis 18, la madre de Samuel, en 1 Samuel 1:3, y la madre anónima de Sansón, en Jueces 13. Las tres son estériles, y por tanto es absurdo que esperen un hijo. Pues bien, en los tres casos el nacimiento de un hijo que salvará a Israel sucede por un acto de la gracia misericordiosa de Dios que hace posible lo imposible. También es importante, por ejemplo, estas palabras de Dios de que Él hace posible lo imposible, nunca sacarlas de los contextos de las promesas de Dios, de este proyecto de Dios para el hombre, de su conversión y su santificación. Esto es lo que Él quiere hacer posible en nuestra vida, nuestra conversión y nuestra santificación. No simplemente que, no sé, que hoy no llueva y lo va a hacer posible, o que yo
tenga tantas o cuales virtudes y lo va a hacer posible. No, eso es sacar de contexto las palabras de Dios. Entonces, Él exalta a los humildes, es decir, los humildes son los que esperan todo de Dios, los que no esperan de sí mismos. Y derriba del trono a los poderosos, como dice la misma Santísima Virgen en Lucas 1:52. Con Isabel, la madre de Juan el Bautista, se prosigue la misma pauta en Lucas 1:7, 25, 36. La misma pauta que alcanzará en María su punto culminante. El sentido de los acontecimientos no varía. ¿Cuál es este sentido de este acontecimiento de la concepción virginal de María? La salvación del mundo no viene de los hombres ni de su poder. Mi salvación, mi conversión y mi santificación no viene de mí, ni de mi poder, ni de mis estrategias, ni de mis cualidades. El hombre tiene que dejar que se la regalen y solo puede recibirla como puro don. Voy a volver a decirlo, el hombre tiene que dejar que se la regalen y solo puede recibirla como puro don. Qué difícil es abrirnos al don gratuito, a un don que no podemos merecer, no podemos forzar, solo podemos recibir de manera gratuita. El nacimiento virginal entonces no es ni un capítulo de ascesis, o sea, de perfección moral, ni tiene que ver inmediatamente con la doctrina de la filiación divina de Jesús, o sea, no tiene que ver con el hecho de que por esta concepción del Espíritu Santo es que Jesús es hijo de Dios. No, él ya era hijo de Dios, sino que se hizo carne. El nacimiento virginal es, tanto en primero como en último lugar, teología de la gracia, noticia de cómo nos viene la salvación que llega a nosotros como algo que sencillamente se recibe, como don inasequible del amor que salva al mundo. Entonces, así es como nos viene la salvación. Por eso la iglesia es sacramental. Yo por lo menos una vez a la semana tengo que ir a recibir algo que Dios ha preparado para mí. Dios prepara la fiesta, el banquete de bodas de su Hijo y me invita como novia. Esa es la Eucaristía. El bautismo, soy insertada realmente en Cristo, por obra del Espíritu Santo, igual que en María. Los esposos se convierten el uno para el otro en una hostia viva a través de la cual actúa Cristo. ¿Por obra de ellos? No, porque reciben el sacramento del matrimonio que empieza a operar en ellos de una manera que ellos no podrían construir. Lo mismo el sacramento del orden. El sacerdote es ordenado para que a través de él Dios se manifieste en la confesión, en la Eucaristía, para que a través de sus palabras y de sus manos pueda convertirse el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, por obra del Espíritu Santo, no por sus cualidades, por su grado de santidad, nada de eso importa. Importa que ha sido ordenado y sus palabras están investidas por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo en la confesión, solamente porque Él ha sido investido por el Espíritu Santo para poder confesar, es que yo me confieso con Cristo, independientemente de la santidad del sacerdote o de su apertura a Dios. Esto es lo que la Iglesia nos da, esta presencia verdadera de Dios por obra del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia no busca líderes que por sí mismos sean bien logrados o que aporten algo. No, están en persona de Cristo, estamos en persona de Cristo. Somos sacramento de salvación universal por obra del Espíritu Santo. Entonces, este nacimiento virginal de Cristo nos está diciendo lo mismo, es teología de la gracia. Es por obra de Dios que María no muere y es asunta al cielo.
no es por algo que ella tenga en sí misma, es por la relación que Cristo tiene con ella, que el Padre y el Espíritu Santo tienen con ella. En medio de una humanidad desesperada e infecunda, Dios ha inaugurado en Jesús un nuevo comienzo que no es producto de la historia humana, sino don del cielo. Entonces, esto es válido para este momento histórico. En medio de esta humanidad tal como es, de esta iglesia como es, que en su mayoría somos infecundos, que no somos santos, Dios inaugura a cada momento, por medio de la Eucaristía, siempre un nuevo comienzo. Siempre, todos los días hay un nuevo comienzo que no es producto de mis actos, de mi vida, de mis estrategias, de mi evangelización, de mis palabras, de mis actos. No, no es producto de la historia humana lo que me va a salvar a mí y a mi familia. No es producto de mi historia ni de lo que yo haga para ser santa lo que me salva. Es don del cielo. Y este don lo seguimos recibiendo todos los días, porque Dios dejó el memorial de su muerte y de su resurrección en los sacramentos de la iglesia. Parece algo como nada, como la transubstanciación del pan y del vino en este momento en donde los sacerdotes ni siquiera lo pueden hacer con muchos testigos. Parece como una nada, como esa semilla de mostaza que es la más pequeña, pero ahí está dándose este nuevo comienzo, don del cielo, que es nuestra verdadera esperanza. Igual que el hombre no es mera suma de cromosomas ni producto de su medio ambiente, sino algo indeciblemente nuevo, una criatura singular de Dios, también Jesús es lo verdaderamente nuevo, que no procede de lo que es propio de la humanidad, sino del Espíritu de Dios. Cristo vivo está en la iglesia. No nos dejó sus palabras y su ejemplo y se fue. No, Él sigue vivo en esta liturgia de cielo abierto que es la Eucaristía. Tenemos que volver los ojos a este acontecimiento. Por eso es el segundo Adán. Confrontar 1 Corintios 15:47. Así lo llamó San Pablo. El segundo Adán, el segundo hombre, un hombre Dios, que realmente nos hace Dios, no porque tengamos que imitarlo, no porque pongamos en práctica sus palabras y su ejemplo como si se pudieran separar de él, no, porque lo recibimos en la Eucaristía, porque está actuando en nosotros a través del sacramento del bautismo. Por eso con él comienza una nueva encarnación. Mi encarnación se renueva todos los días. La Iglesia Católica no es un lugar en donde nos preparamos para ganarnos el cielo, como le oigo decir a algunos católicos y me da como un ataque cardíaco cada vez que escucho estas cosas. Es como si no hubiera realmente conocimiento y comprensión de lo que es un sacramento, de lo que es la Eucaristía, en donde todos los días yo puedo recibir mi encarnación. Ya desde la tierra yo decido, ¿voy a nacer de lo alto hoy o voy a nacer de la carne con mis propias estrategias, virtudes, cualidades? A ver, doctora, ¿cómo hago para ser una mujer bien lograda? No, yo hoy puedo recibir y abrirme al don de mi yo auténtico, que es el encarnado, el que es cuerpo de Cristo, pero porque se me dona, recibo ese don. Yo no puedo hacerme cuerpo de Cristo. Yo no puedo hacerme otro Cristo, ¿no? Imitar a Cristo, ¿cómo hago? No se trata de eso. La fe no es un saber hacer cristiano, es un recibir este don de ser cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo, a diferencia de todos los elegidos que le han precedido, no solo recibe el Espíritu Santo, sino que incluso en su existencia terrena, Él y solo Él es movido por el Espíritu. Y por eso es el culmen de todos los profetas. Es el verdadero profeta. La fe cristiana confiesa
que Dios no es prisionero de su eternidad y que no se circunscribe a lo espiritual, sino que puede actuar aquí y ahora en mi mundo, en todo lo que me pasa. Estoy como viniendo de Él, dice el Papa, y que ha actuado en Jesús, el hombre nuevo, el hombre nuevo, el hombre futuro, el hombre perfecto. No soy yo trabajando en mí, es Cristo a quien por el sacramento el Espíritu Santo me une de manera real, cuyo espíritu aleteaba al principio sobre las aguas y creó de la nada el ser, y ahora crea de mí una cristiana, es decir, una que está unida a Cristo, tanto que me convierto en su cuerpo. Esto es la nueva creación de Ana María, que es obra del Espíritu Santo. Entonces, si se entiende correctamente el signo del nacimiento virginal, este nos señala cuál es el lugar teológico de la piedad mariana, que se deriva de la fe del Nuevo Testamento. La piedad mariana no puede apoyarse en una mariología que sea como una edición abreviada de la cristología. Si algún tratado teológico puede acoger a la mariología como concretización suya, sería fundamentalmente el tratado sobre la gracia, que forma un todo junto con la eclesiología y la antropología. La gracia no es una ayudita que Dios nos da para ser mejores o para tener más paciencia o para resolver nuestros problemas, para que me vaya bien con mi enfermedad o con mis situaciones vitales. La gracia me hace iglesia, es decir, cuerpo de Cristo, y me hace una nueva criatura, es decir, es una antropología, es una nueva imagen del hombre que no existía antes de que viniera Cristo. Entonces, como verdadera hija de Sión, María es imagen de la iglesia. Si yo quiero ver lo que Dios quiere hacer por mí, mira a María. Ahí estás tú en ella. Ella es tu madre. Ella es imagen de los creyentes que solo por el don del amor, es decir, por la gracia, pueden salvarse y ser ellos mismos. ¿Quieres ser alguien bien logrado, perfecto? Pues solamente por la gracia puedes ser tú mismo. Solo por la gracia puedes ser tú mismo, ser tú mismo, no actuar bien, ser. Entonces, la salvación es obra exclusiva de Cristo y apunta a ella, pero este misterio nos presenta una humanidad que como totalidad está a la expectativa y que necesita de esta imagen, sobre todo cuando corre el peligro de olvidarse de esa espera y de dedicarse a hacer cosas que pueden ser muy necesarias, pero que jamás llenarán el vacío que amenaza al hombre si no encuentra el amor absoluto que le da sentido, salvación y todo lo que precisa de verdad para vivir. La espera, la entrega, el estarnos entregando constantemente a Cristo y pidiéndole que todo en nosotros se convierta en esa hostia y en ese vino que Él transforma por obra del Espíritu Santo en su cuerpo y en su sangre. Para eso está el Espíritu Santo en nuestra vida, no solo para inspirarnos cosas maravillosas, ideas o lo que tenemos que hacer. Él está en nuestra vida para transformarnos en Cristo. Y eso lo puedo hacer a cada instante si dejo de estar concentrada en mí y en mi perfección y empiezo a estar concentrada en encontrarme con Cristo que está presente a todo momento. El Papa nos dice que así como hubo una primera venida de Cristo y va a haber una segunda venida de Cristo, hay una venida intermedia. Esta venida hasta el fin del mundo, en donde Él constantemente
viene a nuestro encuentro a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de los demás, a través de lo que nos sucede por dentro y a través de lo que sucede por fuera. Entonces, por eso, toda nuestra vida tiene que convertirse en esa oración, en esa recepción de Cristo. Pero siempre estamos llenos de ruido, siempre estamos con nuestras ideas, siempre estamos llenos de nosotros mismos. Pidámosle entonces a nuestra Madre Santísima que atraiga a nosotros el Espíritu Santo para que nos convierta en nuevas criaturas, que le pertenezcamos a Cristo y más que eso, que seamos realmente su cuerpo, su iglesia, y que toda nuestra vida sea convertida en una liturgia eucarística. Nos encontramos Dios mediante en otra oportunidad. Quedamos con María.